Muy buenas, sed bienvenidos a un nuevo video tutorial. Mi nombre es Fernando Barcina y hoy os voy a explicar cómo instalar Ubuntu en una máquina que ya tenga Windows 7 instalado. Windows 7 podría ser cualquier otro Windows. Es decir, esto se suele llamar como una instalación en arranque dual. Es decir, va a permitir arrancar un sistema o el otro, tanto Windows como Linux. Es algo que suelo recomendar, dado que Windows suele dar problemas con los virus, pues a veces arrancas con el Linux que no, a veces incluso sin antivirus, que de hecho creo que no ni tengo instalado ningún antivirus en este Linux, pues funciona perfectamente, como el primer día. Después de 5 años, como el primer día. Entonces, a veces desde el Linux viene bien porque tú puedes ejecutar ciertas aplicaciones que Windows no tiene y además, pues es como mecanismo de seguridad, puedes escanear y modificar cosas en el Windows. Y al revés, a veces Windows tiene programas que Linux no le alcanza y, y te permite esa doble, ese doble rol, doble funcionamiento. Vamos a explicarlo porque, bueno, pues hay veces que el cliente pues puede tener un portátil, ya sabéis que en nuestra sociedad nos dan todo con Windows, nos lo cobran, aunque no nos lo dicen, en los portátiles, en los PCs que compramos. Entonces puede ser que algún cliente quiera o alguno de vosotros tenga esa necesidad de decir, bueno, me han vendido el portátil con el Windows 10, pero quiero tener los dos. ¿Qué es lo que deberíamos hacer? Bueno, pues vamos a partir de una máquina virtual en VMware Workstation. Sería esta maquinita que tengo aquí. Es, Veis que tenemos 1 GB de memoria RAM, tenemos también 20 GB de disco duro. Le he dejado dos procesadores. Principalmente estos dos serían los datos principales, ¿vale? A la hora de instalar Ubuntu. En el vídeo anterior estuvimos viendo cómo instalar Ubuntu en 3 particiones. El sistema, los datos personales de los usuarios y el swap. Esta vez lo que vamos a hacer va a ser instalarlo de esta manera, pero con Windows, perdón, con Windows a la vez contenido. Veis que tenemos un disco de 20 gigas, es un poco bastante reducido. Voy a añadirle otro disco más, por lo menos. Vamos a añadirle otro disco, en el cual vamos a... vale, 60 gigas. Fijaros que aquí me recomienda VMware me recomienda 60 gigas para Windows 7. Windows 7 en principio con 16 gigas, tanto en 32 como en 64 podría ir. 64 igual es más bien el mínimo, suelen ser unos 20. Pero bueno, voy a añadir este disco duro. Nosotros vamos a instalar tanto Windows como Ubuntu aquí, en el de 20. Vais, os voy a demostrar que cabe todo. Y luego aquí en el de 60 vamos a poner lo que serían las particiones, los datos, ¿vale? Vamos a poner una partición de datos para Linux y vamos a dejar también partición de datos para Windows, para que veáis cómo se haría de uno u otro. Vamos a guardar este cambio. Vamos a meter también un CD-ROM, que lo tenéis aquí. Lo tenemos por aquí. En descargas, aquí está. Vale, vamos a meter, si es 64 bits, como ese es el caso, metemos esta ISO. Si fuera 32 bits, meteríamos la de abajo. Metemos la de 64 bits y cuando arranque, pues tendremos el proceso de instalación. Bien, vamos a arrancar. En principio creo que no he hecho ningún cambio. Vamos a comprobar la máquina virtual para que veáis que si está o no está. Bueno, pues parece que eso arranca desde el CD-ROM y aquí arranca la instalación. No quiero hacer esto, por lo tanto voy a volver a apagar. Voy a quitar el CD-ROM. Save. Dejamos la máquina virtual con en principio que leyera el CD-ROM, ¿vale? Entonces si quitamos el CD-ROM, como veis que está ya desmarcado, va a iniciar por el sistema de Windows y entonces pues vamos a comprobar cómo está el estado de nuestra máquina en Windows primeramente. Bien, el enunciado del ejercicio nos dice que hagamos una snapshot, lo que os decía antes.
Una snapshot o instantánea, ¿vale? Esto es un mecanismo de seguridad muy rápido y efectivo en virtualización, es una gozada realmente, porque permite volver a un estado de la máquina como lo tenías, pues ahora por ejemplo lo tenemos recién instalado el Windows 7, pues como lo teníamos recién instalado. De manera que si hemos hecho pruebas, hemos podido meter algún virus o hemos hecho alguna cagada de estas que tenemos a veces con Windows, pues le daríamos a retroceder a un estado anterior, en un estado en el que funcionaba bien, y de esa manera deshacemos esos cambios que no queríamos haber hecho. Eh, ya veréis, vamos a hacer, por ejemplo, ¿ves? Aquí ahora le digo red pública, igual me he equivocado. Bueno, volvería al estado anterior y ya lo tendría. Ahora mismo, como no tengo ninguna snapshot, pues entonces todo lo que estoy haciendo se queda guardado y ya para siempre. No hay manera de retrocederlo. ¿Vale? Vamos a hacer una snapshot con la máquina encendida. ¿Veis que tengo la máquina encendida? ¿Vale? Podemos darle desde aquí para tomar la instantánea o podemos darle aquí. Vamos a darle aquí a Snapshot Manager. Bien, os voy a enseñar también los ficheros en los cuales está mi máquina virtual. ¿Vale? Acabo de añadir ahora un disco. El segundo disco que hemos añadido sería este de aquí. Este que pone todas esas S que vienen ahí. Vale, son las 11:43. Efectivamente, así, a esa hora lo hemos hecho. Vale, y luego tenemos el disco duro principal. Vale, estos serían todos los VM de cache. ¿Veis? El disco duro principal sería este. Este que tenemos aquí, Virtual Machine Disk. Y veis que ocupa 6 GB, ¿vale? Vale, vamos ahora. Voy a mirar un segundito una cosa. Si miramos aquí este disco, está guardado en un solo fichero. Y este le hemos dicho que lo guarde en múltiples ficheros. Bueno, venga, pues vamos a dejarlo así. Quería que se viera un poco más claro, entonces pues bueno, pues le hemos dicho que deje para 60 gigas, que deje en múltiples ficheros. Fíjate que me ha creado un descriptor de fichero por cada uno. Y esto sería el segundo disco, ¿vale? Todos estos ficheros serían el segundo disco. Esto tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Bueno, lo vamos a dejar así, no tiene tampoco ningún misterio. Vamos a lo de las snapshots. ¿Veis? Este es el gestor de snapshot. Yo estoy en este estado, ya os digo que no tengo un punto de retroceso. Por lo tanto vamos a crear ese snapshot nuevo, ¿vale? Y vamos a llamarlo, pues, comienzo o recién instalado, por ejemplo. Recién instalado, ¿vale? Snapshot sacada con la máquina encendida. ¿Por qué hago esto? Porque ya veréis lo que va a salir, ¿vale? Hacemos la snapshot y aquí tenemos el punto de restauración. Y ahora, si os fijáis en los ficheros que se han generado, aquí tenemos un ficherillo que es vmem, ¿vale? Que es como de virtual memory. Y fijaros que ocupa 1 giga, es decir, solamente por el hecho de haber creado esta snapshot, me crea aquí una serie de ficheros y me vuelca la memoria RAM y me ocupa 1 giga, ¿vale? Aquí tengo también la NVRAM esta que veis aquí, ¿vale? Y luego este ficherito de snapshot 3 que ocupa 129 megas, ¿vale? Es decir, me ha generado bastantes cosillas. Me ha generado ha modificado el log y cosillas por aquí, pero sobre todo me ha creado el mem, el vmsn y el nvram, ¿vale? Principalmente estos dos. Entonces, fijaros que mi instantánea ahora mismo va a ocupar 1 giga y 129. Voy a cerrar. Vamos a cargar el administrador de equipos, ¿vale? El administrador de equipos de Windows lo que nos permite es particionar los discos. En este caso acaba de encontrar un disco y le podemos dar formato, ¿vale? Lo podemos inicializar.
Bueno, pues le haríamos aquí desde aceptar y bueno, ya nos ha revisado ese segundo disco de 60 gigas. En principio no tiene más que una tabla de... Le acaba de dar una tabla de particiones, una tabla con particionamiento MBR, pero lo tenemos totalmente vacío. Podríamos crear los volúmenes o las particiones, también llamadas particiones, pero eso lo vamos a hacer desde el menú de Ubuntu, que es donde me interesa que aprendáis. Aquí veis que tenemos 20 gigas, que serían los 20 gigas de Windows. Y bueno, si a la hora de instalar ahora Linux tenemos algún problema en redimensionar, porque veis que aquí todo el cajón, todo el disco C, todo el disco cero este que llaman aquí, lo ocupa C de lado a lado, ¿vale? Lo que vamos a intentar es hacer un hueco y redimensionarlo. Dejar un hueco aquí, a la derecha, para nuestro Ubuntu. ¿Qué pasa? Que si luego después, desde el asistente de Ubuntu, no me deja redimensionarlo, o me da problemas, lo que hay que hacer sería el C2 puntos hacerle un scan disk, es decir, mejor dicho, una desfragmentación. Es posible que todo nuestro sistema esté desfragmentado. Este ya veis que está recién instalado, no estará para nada desfragmentado. Pero esto sería una cosa a tener en cuenta, ¿vale? Aquí en herramientas tenemos una herramienta de desfragmentación que lo que nos permitiría sería esto, mirar el grado de fragmentación. ¿Vale? Le analizaríamos el disco y lo desfragmentaríamos. En mi caso no lo voy a hacer porque está perfecta, ¿vale? La máquina tal cual la tengo, ya os digo que ya está a 0% de fragmentación, con lo cual no tiene ningún sentido hacer esto. Una vez que desfragmentas, lo que haces es comprimir todos los datos y juntarlos y tener la información bien grabada. Tampoco se recomienda ponernos a hacer cambios aquí en particiones si estuviéramos hibernando. Tendríamos ahí un volcado de datos en el disco duro y ponerte ahora a mover esos datos, pues al restaurarlo después de una hibernación sería un problemático. Entonces hay que hacer un apagado, como acabo de hacer yo, un apagado real, ¿vale? En el sistema. Ahora sí que tenemos el sistema desfragmentado y bien apagado, con lo cual ahora puedo redimensionar esa partición y dejar ese espacio a la derecha para nuestro Ubuntu sin ningún problema, ¿vale? Si Ubuntu tuviera que mover algún fichero, pues sería mucho más fácil y no problemático. Entonces vamos ahora a meter el CD-ROM, ¿vale? Lo añadimos en el arranque, vamos a meter el CD-ROM y ahora vamos a arrancar. Pero antes de ello vamos a hacer otra instantánea. Es que tengo esta recién instalado. Voy a ir a mi Snapshot Manager, o bueno, le voy a dar aquí a Tech Snapshot. Y esta sería mi segunda instantánea. Así es como quiero que hagáis las instantáneas, todos esos alumnos míos, porque normalmente mis alumnos suelen mover las máquinas virtuales desde su casa a clase y de clase a casa. Entonces, si tú, aquí porque tenemos una memoria de 1 giga, pero yo tengo a veces máquinas virtuales como podrían ser unas FreeNAS, en grado superior tenemos una FreeNAS con 8 gigas de RAM. Vais a ver lo que os digo. Y ahora voy a hacer la snapshot. La he llamado, no sé si se ha visto, la he llamado comienzo de instalación arranque dual, ¿vale? Y fijaros que es un estado posterior al estado anterior, es decir, puedo volver luego aquí o aquí, ¿vale? Simplemente dándole y yendo aquí a Go To, me iría a uno o a otro estado. Esto es lo que os decía el juego este que me da, ¿vale? Puedo ir a un estado o al otro. Incluso podría hacer un clon a partir de un estado de estos y crear otra segunda máquina virtual en el estado exacto que lo tenía en este punto de aquí. Bien, vamos a hacer una cosita. Esta de aquí veis que la sacaba a las 11:53 y esta la hemos sacado a las 11:48. Esta estaba la máquina abierta y lo veis en la instantánea, y aquí estaba la máquina apagada, no se ve nada. Vamos a ver la segunda instantánea. Estoy ordenando por fecha de modificación, y si os fijáis en la snapshot de las 11:48 teníamos estos dos ficheros, el volcado de la memoria que es 1 giga y la Virtual Machine Snapshot 129, ¿vale? Snapshot 3 le he llamado. En la Snapshot 4 no tengo el VMM. Fijaros que en la Snapshot 4 tenemos solamente el VMS en este de aquí, que son 27K. Es decir, mi Snapshot ocupa de base muchísimo menos, si os fijáis, ¿vale? Luego habrá creado enlaces con los discos anteriores para las modificaciones que yo ponga, guardarlas en un espacio aparte y ir guardando las modificaciones y así de esa manera. Pero a nivel de lo que es gestión, de lo que es la snapshot,
Fijaros que aquí estoy perdiendo 1 giga 130 y aquí una snapshot no me ocupa nada. ¿Vale? Entonces es importante que las snapshots las hagáis en apagado. Si es que no es importante el hacerlas en encendido, es mejor siempre que las hagáis en apagado. Imaginaos que tengo una FreeNAS con 8 GB de RAM. Si hubiera hecho 2 snapshots, con la máquina encendida, habrían sido 8 GB de fichero, de este fichero VMM. Y 8 GB de este fichero VMM. Habrían sido 16 GB. Mi máquina virtual habría crecido irremediablemente 16 GB. Solamente por hacer esa tontería, ese volcado en ese estado. Bien, una vez está esto explicado, espero que lo hayáis entendido bien, se haya entendido bien. Si no, me lo preguntáis en los comentarios del vídeo. Vamos a empezar a instalar nuestro Ubuntu. Metemos el CD-ROM, le damos una tecla, nos metemos rápidamente para que no arranque desde el CD-ROM, sino que nos permita instalar desde aquí. No quiero probar el Ubuntu con el CD-ROM, sino quiero que ya volcar la información del CD ya en los discos, en el disco, y vamos a darle a instalar. Mientras arranca, os voy a explicar un poquito esto de la hibernación de Ubuntu, en qué consiste. Dice que a diferencia de la suspensión, lo que se hace cuando hibernas es guardar la sesión del usuario en la memoria. Ya sabemos que en la memoria RAM se guarda todo lo que vamos ejecutando en el sistema, ¿vale? La memoria RAM sabemos que precisa de un mínimo de carga eléctrica para que el equipo no se apague y lo pierda todo. Entonces la hibernación lo que hace es guardar todo lo que sería la memoria RAM, el estado de nuestro sistema en este momento, en un disco fijo, por lo que no es necesario estar conectado a una toma de corriente. De esa manera, cuando luego encendemos el equipo o el portátil, retomamos el trabajo en el mismo punto en el que estábamos. Se vuelve a recuperar esos datos que están en el disco duro, se recuperan, se vuelven a volcar en la RAM, y se hace el proceso inverso y entonces vuelves a trabajar en donde estabas. Entonces, bueno, aquí dice que el tamaño normalmente se suele hacer en Ubuntu en la partición swap, y es por lo que debería ser al menos el mismo tamaño que la memoria RAM. El swap debería ser el mismo tamaño porque el volcado se hace de swap a RAM y de RAM a swap, ¿vale? Entonces, pero algunas veces incluso se recomendaría duplicarlo. Claro, si se utiliza mucho la swap, necesitas ese espacio que se utiliza y luego para la hibernación ese espacio adicional. Por ejemplo, en un portátil dice aquí de 4 GB de RAM, para tareas comunes tendrá suficiente con igualar el tamaño de la RAM. Es decir, con 4 GB de swap harías el volcado perfectamente. Bien, vamos a tener ya la máquina ya arrancada. Este sería también un enlace que os recomiendo por si queréis profundizar un poquito más en lo que serían los tamaños, etcétera, etcétera. Y vamos a nuestra máquina, que la tenemos aquí. Seleccionamos el idioma, marcamos esa opción de ahí que ya lo expliqué en el anterior vídeo. Bien, ya lo que vamos a hacer va a ser instalar en 3 particiones, ¿vale? Lo vamos a hacer en modo manual, porque si no, no sabemos qué es lo que hace. Fijaros que tengo aquí mi disco que está limpio, ¿vale? Ya tiene la tabla de particiones, por eso me pone aquí espacio libre. Ese cambio lo hemos hecho con el Windows 7. Y aquí veis que tenemos usado del Windows 7 GB, ¿vale? Solamente ha ocupado una partición, en este caso. Normalmente suele tener dos, una para reservado del sistema y otra con el sistema, pero en este caso está instalado solamente en una. Bien, pues vamos a seleccionar esta partición de aquí, fijaros, esta partición SDA1, la de Windows, y vamos a redimensionarla. En vez de 21 GB para Windows, vamos a dejarle algo para Ubuntu. No podemos bajar ese 21 GB a 7, 7 están usados, es decir, voy a seleccionarlo y aquí meteré un número por lo menos mayor de 7. Voy a ponerle, por ejemplo, 10, ¿vale? 10, 12, lo que nosotros quisiéramos. Lógicamente este Windows no lo voy a utilizar mucho ni voy a instalar muchas cosas en él, porque no me va a caber prácticamente nada. Solo tengo, en este caso tendríamos 12 GB, que va a ir bastante justito. Bien, vamos a dejarle 12 GB, no usaremos la partición, pero la estaremos redimensionando. ¿Quiero guardar esos cambios? Sí. Entonces ahora, fijaros que esos datos que tenía aquí, en esta parte de gris,
¿vale? Esta parte que hemos dejado libre, los ha tenido que mover, si acaso, aquí. Como estaba desfragmentado y os digo que ocupaba por aquí unos 7 gigas, pues bueno, pues perfecto, no va a tener ningún problema. Espacio libre, me quedan 9 gigas, pues vamos a crear una nueva partición. En este caso la podemos hacer lógica primaria, ya os dije que a Ubuntu le da igual. Vamos a dejar, por ejemplo, lo justo para el sistema y para la swap. ¿Vale? Entonces vamos a poner primero el sistema, vamos a dejarle 8000, por ejemplo, para el sistema. 8192, que son potencias de bits, y así de esa manera. Y le vamos a poner aquí el sistema, el barra, ¿vale? Aquí es donde vamos a instalar Ubuntu NXT4. Aceptamos y ya lo tenemos. La va a formatear porque la ha detectado que es nueva partición y donde vamos a montar el sistema, luego habrá que formatearla y copiar los ficheros. Como es lógica, me pone el número 5 y vamos a, en este espacio, pequeño espacio que queda, vamos a ponerlo como swap. ¿Vale? Entonces, en vez de sistema de ficheros XT4 para uso de usuarios, vamos a ponerlo como área de intercambio, que es un sistema de ficheros específico para swap. Y lo vamos a dejar como está, que coja todo y que sea también lógica. Y aquí tenemos nuestras dos lógicas, 5 y 6, con todo el disco. Aquí de esta manera quedaría. Vamos al segundo disco, al SDB. Este está vacío. Me posiciono aquí abajo, que es donde voy a poder crear particiones. Fijaros que si me pongo arriba aquí no le doy a más, aquí sí le doy a más. Igual que os habéis dado cuenta, el punto más importante de lo que hemos hecho antes es aquí, darle a la partición y darle aquí a cambiar y reducir el número. ¿Vale? Esto es el punto clave de la dificultad que tendría esto que estoy haciendo. El saber que no puedo pasarme de 7, es decir, no puedo dejar esto a 6. Esto no podría hacerlo porque si están usando 7000 no puedo bajar de eso, estaría perdiendo información y va a cascar. Y saber, bueno, saber bajar esa cifra, ¿no? A 12 o a 10, algo razonable. Y razonable, es decir, tengo que decir que aquí en 12 Windows funciona y es así. O podría dejar 12, 15, ¿vale? El mínimo son, pues ya veis, 7, 10, recién instalado. Pero si voy a instalar algo más, pues bueno, pues le puedo dejar 12 o 15, que eso sería lo recomendado, lo mínimo recomendado. Y lo justificamos de esa manera. Espacio libre, aquí vamos a seleccionarlo, le damos al más. Y aquí vamos a hacer dos particiones. Tenemos 64.000 megas, como veis aquí. Voy a poner 32.000 para Linux. La vamos a poner en XT4 para barra home, ¿vale? Para los datos personales de los usuarios. Y luego vamos a poner esta otra parte que nos queda, la otra mitad. Vamos a añadirla. Y la voy a poner para Windows. Y por lo tanto lo vamos a poner, a ver, voy a mover esto de aquí, la vamos a poner en FAT32. Vale, aquí esto es por si la queremos montar y acceder desde Linux. Desde Linux no tiene ningún problema en leer FAT32, NTFS, no habría ningún problema. El problema viene desde Windows. De momento, a día de hoy, Windows no lee particiones XT ni swap ni cosas de estas, a no ser que instalemos programas adicionales. Vale, entonces vamos a darle aquí a aceptar. Vale, esta la vamos a tener para datos personales de Windows y esta la vamos a tener para datos personales de Linux. No me deja, si os dais cuenta, le doy aquí y no me deja formatearla en NTFS, sería lo ideal. ¿Vale? Es un sistema mucho más moderno que FAT32. Me permite ficheros más grandes de 4 GB, que para películas puede ser un handicap si lo dejamos así. Bien, pero ya lo formatearemos luego con el Gparted. Con cualquier particionador lo particionaríamos y lo dejaríamos en NTFS. Bien, el sistema, el cargador de arranque lo dejamos en el primer disco, que es donde están los sistemas, y es donde tiene que arrancar, donde están los arranques, donde tiene que enlazar nuestro gestor group los arranques. Lo dejamos así. Como ya digo, aquí siempre se elige el disco, nunca se elige una partición. Bueno, y aquí ya lo instalaríamos, ¿vale? Apuntad este particionamiento, que sería lo importante. También podríamos haber puesto el barra home,
aquí, si hubiéramos dispuesto solo de un disco, podríamos haber dicho, pues mira, de swap o no pongo swap o lo dejo más pequeño, dejo la swap, yo qué sé, podríamos haber hecho de esto. Podríamos haber puesto, pues yo qué sé, 1000 de 1000 de home. Igual me da casque porque va a estar repetido. Veis que está repetido, pero bueno. Y el resto de swap. ¿Vale? Si solamente hubiéramos tenido un disco, esto estaría bien. ¿Vale? Aquí tengo mi Windows, aquí tengo mi Linux, aquí mis datos personales y aquí mi swap. ¿De acuerdo? Lo que pasa es que fijaros que tengo muy poco para datos personales. No tiene mucho sentido hacer esto. Voy a quitarlo. Voy a quitarlo. Y lo vamos a dejar como está. Como estaba. Porque ya tengo aquí mi home. Venga, entonces aquí tengo uno, otro y otro. Y los datos personales en un disco aparte. Y vamos a aplicar todo, ¿vale? Va a instalar aquí el sistema, va a dejar un espacio de swap y vamos a tener ahí nuestros datos personales. Voy a llamarlo uso de La Rioja Virtual Machine. Iniciaremos sesión automáticamente y continuar. Bien, mientras se va grabando, vamos a nuestro ejercicio. Lo tenemos por aquí. Luego después lo que haremos será arrancar y comprobar que arranca tanto de Ubuntu como de Windows, ¿vale? Esto sería el final del ejercicio. Bueno, aquí os dejo también una serie de vídeos de un usuario de YouTube le tengo bastante cariño, que se llama Calero Linux. La verdad es que explica las cosas bastante bien. Pues aquí tenéis un montón de vídeos en el cual explicaría pues cómo entrar en la BIOS, cómo instalar, cómo clonar, cómo hacer snapshots o instantáneas, esto que os decía. Bien, aquí os explico que para tener cómo hay que instalar esto, ¿vale? Un poco sería el resumen del vídeo, ¿vale? Hay que desfragmentar el vídeo desde Windows, el disco desde Windows, y bueno, un poquito las cosas que os acabo de ir indicando. Dice que si los sistemas de archivo de las particiones de Windows tienen errores o se dejan en un estado de hibernación, el particionador de la instalación de Ubuntu no tiene manera de poder redimensionarlos y hacerse un hueco de manera segura para poder instalarlo, ¿vale? Esto es un poquito el resumen de lo que os decía. Y bueno, ya lo tenemos. Esto queda pendiente. Lo que vamos a hacer va a ser también, os lo voy a ir poniendo, es guardar los datos personales. Se supone que los guardaremos en esa partición que hemos creado FAT32, que la acabaremos formateando en el TFS. Ahí guardaríamos desde Windows, por ejemplo, las películas o lo que fuera. Y luego desde Linux lo podríamos leer sin ningún problema. Para hacerlo al contrario, hay dos programas que permiten hacerlo, que serían, uno es el XT desde Windows. Uno es el XT to Read, a ver si lo tenemos por aquí. Este me gusta menos, este es el X2 Explorer. Este a mí me gusta bastante menos. El otro es, no sé si me sale, X2 Read, este de aquí. Este me gusta un poquitito más. No es que sean perfectos, pero van bastante bien. A ver, desde aquí, que podáis ver alguna gráfica. Aquí. No, este sigue siendo X2 Explorer. Vamos a ir a las imágenes.
Bueno, ya está terminando la instalación. Estos serían los que... Este me gusta bastante. X Volume Manager. Este de aquí. Este de aquí es el... Sí, es el X2React. Este es el programita que a mí yo he probado, he hecho pruebas con él y la verdad es que bastante bien. ¿Vale? Está limitadito, no se pueden hacer grandes virguerías, pero bueno, para leer y escribir alguna cosa, o sea, leer sin problemas y escribir con un poco de cuidado y buena letra, pues se podría hacer. Bien, ya hemos completado la instalación y reiniciamos. Aquí en esta versión de Ubuntu parece que no es capaz el VMware de detectar que se está reiniciando y entonces pues ahora me pide que lo haga yo. Primero voy a desmarcar esta celda para que no vuelva a... Ya he hecho la instalación, ya no necesito volver a instalar el CD-ROM. Lo desactivo para que no se vuelva a activar y apago a lo bruto porque esto ya se ha quedado todo instalado. Perfecto. Ahora lo que voy a hacer es arrancar mi sistema. Y veréis que si todo va bien, el gestor de arranque se ha instalado. En 10 segundos me permite arrancar o Ubuntu o Windows 7. Me pone primero el Ubuntu. ¿Vale? Y bueno, pues lo que podríamos hacer sería comprobar si arranca Ubuntu. Vamos a ver. Primero se nos arranca Ubuntu. Y ya lo hemos conseguido. Entonces ya tenemos... Fijaos que el orden de instalar el Ubuntu después de Windows 7 es bueno porque Ubuntu reconoce Windows 7 y nos ha marcado en el menú para poderlo elegir. Si lo hubiéramos hecho al revés, no. Habría que haberlo luego, el gesto de arranque, haber instalado luego otra vez el de Ubuntu para que lo pueda reconocer los dos. Porque el de Ubuntu sí que es multiarranque. Bien, vamos a ahora lo que os decía. Voy a cargar una terminal y vamos a enseñar cómo sería instalar Gparted y que vamos a formatear ese segundo disco que teníamos. Vamos a formatearlo. Fijaros que aquí tengo las carpetas personales, ¿vale? Aquí estarían descargas, documentos, etcétera. Y fijaros que aquí tengo un volumen de 12 gigas, que sería esa partición que decíamos. Voy a cargar Gparted. Sería esa partición que teníamos aquí. Aquí teníamos 30 gigas y aquí otras 30. Y aquí tenemos 7 para el sistema y el swap que hemos dejado aquí. Se nos ha quedado un mega sin utilizar. Entonces estos 12 que estábamos viendo son los de Windows. Os fijáis que aquí son 11 con algo. Bueno, pues estos 12 que estábamos viendo corresponden a Windows. Ahora no me salen. A ver, ahora ya no salen, mira. Como los ha enganchado el Gparted no me sale. Bien, el tema es que lo que vamos a hacer ahora es poner este de aquí. Hemos dicho que lo vamos a formatear en NTFS y como está siendo usado me pone aquí una llave. ¿Os dais cuenta que tengo una llave? Me la he montado en Windows. He hecho una carpeta que se llama Windows y me la he montado aquí. Y yo si aquí creo algo pues me lo está grabando ahí, ¿vale? Entonces lo que vamos a hacer es desmontarlo. Voy a desmontar. De esta manera me permite eliminarlo y hacer lo que quiera con él. En principio no lo voy a eliminar, solamente lo quiero formatear en NTFS. Eso de ahí. Entonces le damos con el botón derecho formatear como NTFS y aplicamos con este botoncito que tenemos aquí. Aplicamos, placa. Ha borrado esa carpetita que acaba de crear y ya lo tenemos formateado. Está siendo usado 65 megas pues porque tiene que hacer una estructura de ficheros y aunque está vacío pues ahí está. Algo siempre ocupa. Y bueno, y aquí tendríamos los datos personales del barra home.
vamos a... Es decir, cuando yo me meto en barra home, estoy metiéndome en ese segundo disco. Y cuando yo me meto en aquí en estos 32 GB que acabo de ver aquí, plus, se me montan y aquí tengo mi NTFS. Esta sería la partición NTFS, ¿vale? Y esta que nos sale ahora ya, volumen 12 GB, este es nuestro Windows instalado. Fijaos que tenemos las carpetas, archivos de programa, etcétera, etcétera. ¿Vale? Que lo quiero desmontar, lo desmontamos. Que lo quiero desmontar, lo desmontamos. Pero ya veis que puedo leer perfectamente y crear ficheros desde Linux sin ningún problema en particiones Windows. Imaginaos que no me da para tanto y yo pues quiero dejar todo en una sola partición de... A ver cómo lo hacemos. Imaginaos que yo tengo aquí mi gparted y que todo este disco quiero utilizarlo desde Windows. Y como sé que NTFS lo lee también Linux, pues todo en NTFS. No tengo que dejar el barra home en ningún lado. ¿Vale? Simplemente el barra home se graba aquí con el barra, todo junto. Y dejo todo el disco este SDB, todo en NTFS. ¿Podría haberse hecho eso así? Sí. Y lo que habría que haber hecho, es decir, el barra home no se puede poner en una partición NTFS. Eso sí que no se puede. No te va a dejar el Ubuntu. Porque si no, no tendríamos todos los permisos, estos que veis que son de Linux. En un NTFS no se manejan los permisos de esta manera. Con lo cual, mi carpeta barra home, que es la que tengo ahora mismo, pues no tendría esa seguridad. Entonces el Linux no nos va a dejar. El barra home va en la partición del barra o va en una partición independiente, pero siempre en xt4. Lo que sí podíamos hacer, y es a lo que voy, es darle aquí con el botón derecho y moverlo de sitio. Mover A. Y esto lo movemos a ese volumen NTFS que tenemos, un disco, imaginaros, NTFS aparte. Este disco que teníamos. Le damos aquí, me vuelvo a mover para acá. Y entonces ya desaparece. ¿Veis que desaparece? Si yo le doy mover, otras ubicaciones, seleccionar, y así sucesivamente. Movemos, otras ubicaciones, seleccionar. Este no me deja, habrá que copiarlo. Pero todos los demás me dejan. ¿Vale? Vamos moviendo todos y al final, cuando el usuario vaya a trabajar, simplemente se deja venir a esta partición y guarda sus documentos. Esta es una partición NTFS. Está escribiendo una partición NTFS. Los permisos ya veréis que cambian. ¿Vale? Está montada. La tenemos montada aquí en barra media de La Rioja. ¿Vale? Podríamos montarla en ese Windows, pero no lo hemos configurado así. Bien, voy a mover aquí. Fijaros que los permisos son muy diferentes, ¿vale? Aquí vienen como todos activados por defecto. Esto es un NTFS. ¿Vale? Y si os dais cuenta aquí está montada esa NTFS con estas opciones. ¿Vale? Esto es puro y duro NTFS. Barra home la tenemos montada en otro sitio. Que sería, aquí tenemos barra en xt4. Voy a buscar otro de xt4. xt4 aquí. Y aquí tendríamos la barra home, ¿vale? Pero al estar moviendo todas esas carpetitas personales del usuario a esta otra, a la NTFS, pues me permite trabajar luego después sin ningún problema. ¿Que guardo cosas en el escritorio? Pues se me quedarían aquí, en barra home. Que guardo cosas... barra home, barra de La Rioja. Que guardo cosas en documentos, en todas esas carpetitas que tenemos aquí, descargas, etcétera, etcétera. Pues, ves, aquí esto ya se ha quedado sin enganchar. Tendríamos que engancharlo así. Tendríamos que añadir un marcador.
Digamos que aquí intento acceder y no me lo permite. Propiedades. A ver, renombrar. No me deja cambiarlo. Archivo. Vale, voy a añadir este lugar a marcadores y aquí tendría mis documentos. Entonces este me lo calzo, que no funciona. Vamos a gestionar marcadores. Vale, entonces veis, este de aquí me lo tengo que calzar, no funcionaría. Parece que no me deja, habría que buscar alguna manera de borrarlo, ¿vale? Y aquí de esta manera me crearía aquí los documentos, me iría creando documentos, me iría creando marcadores, descargas, y en vez de acceder por aquí, pues iríamos accediendo por aquí, ¿de acuerdo? Bueno, espero que os haya gustado el vídeo. Vamos a reiniciar ahora en Windows para que veáis el efecto ya de que todo funciona bien. Son unas pequeñas ideas que os quería dar. Es un vídeo que tiene ya mucha miga, ¿vale? Que estamos tocando a nivel de particionamiento. Todo lo que acabo de hacer tiene su miga y su importancia. Y bueno, espero que lo hayáis entendido, que se haya visto todo. Esto es una manera de instalar avanzada. Vamos a darle a la tecla para que no me revise el sistema de ficheros Windows. ¿Veis? Fijaros que intentaba revisar el sistema de ficheros pues porque ha detectado un cambio en los siglos. Y efectivamente aquí tengo en el equipo, en vez de ya de 20 gigas, es 11,1, ¿vale? O 12, que era lo que le habíamos dado. Ahí seguimos teniendo nuestras carpetas de Windows, pero ya mucho más reducido la partición. Y luego lee la NTFS esa que hemos hecho, que era la SDA6, habíamos creado, creo. No, SDB2, perdón, SDB2, de 32 gigas prácticamente. Y aquí, fijaros que desde Linux he grabado cosas, he podido grabar aquí cosas en documentos y en descargas, o aquí mismo, ¿vale? Y aquí lo tengo, toda esa estructura que teníamos. Entonces de esa manera puedo escribirlas tanto desde Linux como desde Windows, una nueva imagen, y le estaría leyendo tanto de uno como desde otro. Esta manera de trabajar en un portátil es muy buena, ¿vale? Me creo un espacio en NTFS para los dos y luego el sistema lo instalo en una partición, en un huequito que me deje aparte y ya tengo el Ubuntu con el Windows. Charming, charming. Bueno, me dejáis cualquier comentario, cualquier duda que tengáis y bueno, pues esto lo hago con la idea de que pueda servir y de que me podéis agradecer de alguna manera, pues si os ha gustado o si queréis suscribiros, de alguna manera me lo podéis devolver toda esta energía que os pongo en cada uno de mis vídeos. Un abrazo a todos y muchas gracias.